Hola a todos y a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este nuevo conversatorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que hemos denominado a 2 años del histórico fallo de Quintero Puchuncaví, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, Valentina Durán y Ezio Costa, quienes nos acompañarán el día de hoy. Asimismo, saludamos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico. A continuación, y para comenzar, realizaré un breve resumen del caso para recordar qué es lo que se conmemora el día de hoy. Como recordarán, durante los meses de agosto y septiembre del año 2018, en la bahía de Quintero y Puchuncaví ocurrieron diversos episodios de contaminación que resultaron en intoxicaciones masivas de la población del sector. Alrededor de 1.350 personas fueron afectadas, entre ellas 808 niños, niñas y adolescentes. Además, estos episodios resultaron en la paralización del funcionamiento de 23 establecimientos educacionales. A partir de estos episodios de contaminación, se presentaron 12 recursos de protección, incluidos el del INDH, en contra de 12 empresas, incluidas ENAP, ENEL, COPEC, Oxyquim, AESGENER, entre otras. Pero también estos recursos se presentaron en contra de 14 organismos del Estado, incluido el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la UNEMI y las municipalidades. La discusión se zanjó un día como hoy, el 28 de mayo del año 2019, cuando en un fallo histórico de la excelentísima Corte Suprema se reconoció de manera explícita y por primera vez que los graves problemas de contaminación de la bahía eran resultado de la actividad industrial y que éste se arrastraba por décadas. Además, hablamos de un fallo histórico porque reconoció que la autoridad tenía conocimiento de estos hechos desde hace muchos años, pero que no reaccionó y que solo lo hizo a raíz de estos graves hechos descritos. Al reconocer estas omisiones, este histórico fallo ordenó la adopción de 15 medidas. Sin embargo, no les otorgó un plazo para su ejecución, a excepción de aquella contenida en la letra A, y que en términos generales establece la obligación de la autoridad sectorial a realizar estudios que permiten determinar una metodología para la correcta identificación de los compuestos, sus características químicas, pero también sus fuentes. A 2 años de este histórico fallo, este se encuentra aún en etapa de cumplimiento, con algunas medidas adoptadas por los organismos del Estado, como por ejemplo la publicación de una página web. Sin embargo, sabemos que la gran mayoría de estas medidas se encuentran hoy día todavía pendientes, incluida la descrita en la letra A. Bueno, para dar pie a este conversatorio, tenemos un video que nos envió Cata Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, y que contestó a la pregunta, ¿qué significa para ella vivir en una zona de sacrificio? Hola, soy Cata Alonso de Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví. Bueno, vivir en una zona de sacrificio no es fácil. Todos los días debemos enfrentar diferentes tipos de emergencia, ya sea que se sobrepasa la norma de CO2 en calidad de aire, como viene pasando desde el 2 de este mes, que el aire realmente ha estado irrespirable y todos los días hay episodios de emergencia. Y también llevamos en la playa de Ventana 51 varamientos de carbón. Aparte del ruido de las termoeléctricas, que en la noche realmente de repente es infernal y nos despiertan a las 4 de la mañana creyendo que hay terremoto y es un despiche. Entonces tampoco se preocupan ni cumplen la norma de ruido. Lamentablemente tenemos contaminado el mar, tenemos contaminado los suelos, tenemos contaminado el aire, las aguas, todo. Entonces, si ustedes me preguntan cómo es vivir aquí, bueno, antes nosotros salíamos a pescar, salíamos a nadar, íbamos a tirarnos a las dunas, que había muchas que hoy día están tapadas de escoria. Tal como está nuestro humedal, que allá íbamos a pescar, también está lleno de ceniza
y al lado tienen petcoke y carbón en descampado, por lo tanto también está absolutamente contaminado. Son cosas que debemos recuperar. Entonces, si ustedes preguntan, no es fácil, no podemos hacer deporte porque el aire no es bueno para nuestros pulmones hacerlo. Los niños tienen que estar encerrados en los colegios cuando viene la nube tóxica en una sala. Entonces esto no es vida. Pero tenemos esperanza en los constituyentes que han sido elegidos y en poder dejarle a las nuevas generaciones un mundo mejor y que puedan vivir en un ambiente sano, limpio y libre de recuperación, libre de contaminación, perdón. Por eso seguimos luchando. Gracias. Bueno, les mandamos un saludo a Cata Alonso y nuestros agradecimientos por este video. A continuación, se dirigirá hacia nosotros el director, don Sergio Mico. Director, por favor. Tiene que desmutearse. Buenos días. Partí pésimo, disculpen. Gracias Natalia por tu trabajo y tu compromiso. Quiero darle las gracias por todo el testimonio de lucha a Cata Alonso y por el pensamiento experto y compromiso con una gran causa de Valentina Durán y Ezio Costa. Bueno, estamos conmemorando estos 2 años de un fallo histórico que por primera vez reconoció la existencia de esta crisis ambiental y responsabilidad del Estado sobre estos tremendos niveles de contaminación que desde hacía décadas estaban sufriendo las comunas de Ventanas, Quintero y Puchuncaví. Es terrible escuchar el testimonio de Catalina cuando compara lo que era su vida de niñez con lo que hoy día es esta zona de sacrificio. Nosotros como instituto ya escuchamos a los vecinos y vecinas, estuvimos con ellos y entendimos perfectamente su sentimiento de hartazgo frente a una situación tan injusta, sobre todo porque nos encontramos con una comuna, Puchuncaví, que incluso en su escudo de la municipalidad había una chimenea. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que esta tragedia aumenta aún más cuando uno la compara con la expectativa, con la esperanza que trajo la instalación de esta industria. Y esto nos recuerda algo que nos deja como triste legado el siglo XX. Hubo enormes conflictos entre el liberalismo y el nacionalismo, el cosmopolitismo, entre comunistas y capitalistas, pero la verdad es que estos grandes combates ideológicos partían de la base de una verdadera superideología que era la industrialización. Ambos modelos de desarrollo y también el gran modelo de desarrollo socialdemócrata, social cristiano en la Europa continental, los grandes sueños de entrar al mundo desarrollado en América Latina partieron de la base que había que industrializarse. Y este lado oscuro no quisimos verlo. Entonces era una gran esperanza en los años 50, un tremendo esfuerzo nacional que hicimos como Estado y como país a partir del año 39, pero no fuimos capaces de ver esto otro. Cómo este desarrollo industrial destruía la naturaleza, hacía invivible la existencia humana. Y fue necesario, y esa es otra gran lección, que irrumpiera con toda fuerza la sociedad civil y el territorio. ¿Por qué? Porque cuando uno miraba como gran proyecto nacional la industrialización, estos temas, estas terribles realidades de los territorios locales se perdían. De hecho, hoy día
tenemos niveles críticos de contaminación que afectan gravemente la salud en Tocopilla, en Huasco, en Coronel. Por eso mismo también todo este esfuerzo de la sociedad civil, que insisto, se enfrentó a una élite política y económica que había convergido, y no sin buenas razones, en un proyecto de industrialización, pero que no quiso ver, entre otras cosas, porque no estaban ahí el daño que se estaba produciendo. Nosotros, al igual que Catalina, estamos muy esperanzados que en un proceso constituyente que se inicia ahora, logremos un nuevo pacto, ¿ya?, entre los 4 grandes objetivos del desarrollo, que ciertamente es aumentar el bienestar material, desarrollar una democracia de calidad, pero también lograr integración social y cultural, y todo esto con respeto al medio ambiente, en una nueva relación entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Nosotros queremos que en esta nueva constitución repensemos lo que entendemos por desarrollo, y ciertamente ya la concepción de los derechos humanos, mucho más integral que la que tenemos hoy día, va a jugar un papel central. Sociedad civil, que sin buscar el lucro busca una causa pública, ¿ya?, vivir mejor, no solamente nosotros y nosotras, también lo dijo Catalina, mirando a las nuevas generaciones, por una parte, pero hay otra sociedad civil que es el mundo de la empresa, y ahí nosotros también como instituto esperamos que las obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y libertades fundamentales son fundamentales, pero también el de las empresas, que cumplen funciones especializadas y que no solamente deben cumplir con las leyes, sino que además tener una actitud proactiva en lo que dice relación con el cumplimiento de sus deberes para con el respeto de los derechos humanos de todas y de todas. Nuestra aspiración es que en este nuevo proceso constitucional nosotros como chilenos y chilenas seamos capaces de tener este nuevo pacto social, intergeneracional, entre el ser humano y el resto de la naturaleza, y el testimonio que nos han dado las comunidades, ya en Puchuncaví, en Quintero, ya, y en todos aquellos lugares donde hay una sociedad civil fuerte que está reclamando este nuevo pacto, nosotros nos llena de esperanza. Así que muchísimas gracias por ese testimonio, que también supuso siempre el conocimiento experto de sociólogos, antropólogos, ecologistas y, por qué no decirlo, Natalia, también de abogados. Muchas gracias, y abogada. Gracias, director, a usted por sus palabras. A continuación, voy a proceder a explicarle a nuestros invitados cómo procederemos con este conversatorio. Para eso, cada uno dispondrá de 10 minutos para reflexionar en torno a la siguiente pregunta: ¿el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a vivir en un medio ambiente sano se garantiza en la práctica? ¿Y hacia dónde debemos avanzar para garantizarlo? A continuación, dejo entonces con ustedes a Ezio Costa, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en regulación de la London School y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Además se desempeña como investigador del Centro de Regulación y Competencia y además como director ejecutivo de la ONG FIMA, con quien tuvimos el gusto de participar en este recurso de protección. Ezio, por favor. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Sergio, director. Hola a todos y a todas nuevamente. Gracias por invitarme. Este es un día bien frustrante para mí. Muchos días son frustrantes. Esa es la primera respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Se garantiza en verdad en la práctica el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? No. Y en este caso en particular, de ninguna manera. Este caso es
claro, fue una fuente de mucha alegría el minuto en que hubo un fallo que determinó que el reclamo de las personas y comunidades de Quintero y Puchuncaví era real y que existe en esa zona una violación del derecho a vivir en un medio ambiente sano o libre de contaminación, como dice nuestra Constitución actual. Lo habían dicho además varios personeros políticos en algún minuto, incluyendo el presidente Piñera actualmente en el cargo, que esto en algún minuto lo dijo en un foro internacional: tener zonas de sacrificio es una vergüenza, deberíamos modificar eso. Y sin embargo, que él considere que es una vergüenza, que todos sepamos que es inaceptable, que haya un fallo de la Corte Suprema, como decía Natalia en la introducción de este espacio, han pasado 2 años y las medidas que ordenó la Corte Suprema no se han tomado. Y no son medidas muy excepcionales tampoco, ¿no? No son medidas que rompan de ninguna manera las lógicas de funcionamiento estatal, ni que tengan costos elevados, ni nada. Son medidas muy mínimas para el restablecimiento, ojalá el restablecimiento del derecho. Y sin embargo no se toman. Yo no tengo ninguna explicación razonable para esto, no la tengo de verdad. Las pocas veces en mi vida que he tenido discusiones fuertes con algún funcionario del Estado, que no es mi manera de actuar en general, ha sido por este caso, porque no puedo entender la indolencia con la que se actúa, no lo puedo entender, para mí no tiene sentido. No es solamente las medidas que existen en el fallo, sino que también es el hecho de que en esa bahía operan empresas estatales, y esas empresas estatales son de las que más contaminan, y ahí están como si nada sucediera. Ahí está la fundición de Codelco con su maquinaria de 60 años atrás funcionando y teniendo pic de CO2 permanentemente como si nada sucediera. Ahí está ENAP funcionando como si nada sucediera. Las termoeléctricas funcionando y botando carbón al mar. Ayer salió un informe de la Armada sobre la responsabilidad de AES Gener por los vertimientos de carbón al mar. Y siguen todos operando. Me produce a mí mucha impotencia, pero además me produce mucha impotencia por el derecho. O sea, ¿de qué se trata este instrumento social que es el derecho si no se puede restablecer cuestiones mínimas cuando es evidente a todas las visiones que se está vulnerando ese derecho? Y bueno, en fin, voy a abordar la pregunta ahora. A mi juicio no se, por supuesto, ya lo dije al principio, a mi juicio no se garantiza efectivamente este derecho, no se protege efectivamente este derecho, lo cual puede tener algunas razones que son algunas razones que tienen que ver con la progresión del derecho ambiental. O sea, por un lado, efectivamente, la incorporación de la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se ramifica a través de distintas normas, de distintas formas. Y entonces vamos a encontrarnos con estándares, con normas de calidad, normas de emisión, evaluación ambiental y un montón de cosas que, si no existiera la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no existirían tampoco. Por lo tanto, si la pregunta la enfocamos desde el punto de vista de la necesidad y la conveniencia de tener un derecho fundamental como este, claro, este derecho fundamental, el reconocimiento de este derecho fundamental en su momento fue muy importante y ha sido muy importante. Pero las cosas estarían peor sin este derecho fundamental. De eso no hay duda. O por lo menos yo no tengo duda. Es como en esta lógica de la forma del derecho, ¿no? De que las instituciones jurídicas tratan de hacer probable lo improbable y claro, es improbable que las personas protejan el medio ambiente. Es improbable que el funcionamiento de las industrias sea un funcionamiento más armónico con la naturaleza. Y la existencia de la garantía y la existencia de todas las normas que le dan cuerpo a la garantía lo hace más probable. No lo completa, no termina de hacerlo realidad, pero lo hace más probable. Es más posible que tengamos medios ambientes sanos, a propósito de la garantía y a propósito de cómo se ha ido garantizando, a propósito de la acción del INDH, a propósito de la acción de la sociedad civil en general, a propósito del compromiso de funcionarios estatales, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia, que no es el mismo compromiso que han tenido los políticos electos, pero sí los funcionarios en general han hecho su esfuerzo por mantener
por mantener estándares en esos servicios. Gracias a todas esas cosas, entonces, se ha generado algún tipo de cumplimiento de este derecho. ¿Para dónde avanzar? Por supuesto, el primer punto, y este es el punto de esperanza, la misma Cata lo decía en su video, claro, porque es la gran luz de esperanza en la que estamos todos confiando en este minuto. Vamos a tener una nueva constitución. Esa nueva constitución además nos dio la asamblea, la convención constitucional que va a operar es un grupo de personas entre los cuales encontramos a muchas personas que tienen un compromiso ambiental efectivo y a muchas otras más que tienen un compromiso ambiental documental, al menos. O sea, por una parte tenemos a todos los que firmaron distintos compromisos por sus partidos o movimientos sobre cuestiones ambientales, pero por otro lado tenemos a gente que ha trabajado toda su vida en medio ambiente. Por lo menos 17 de los constituyentes son gente que ha sido líderes de movimientos ambientales en sus territorios, que saben perfectamente en su cuerpo y no solamente en la teoría lo que significa estar en un conflicto ambiental, lo que significa cosas como la que describía Cata en el video. Lo saben y por lo tanto van a poner, creo yo, a la vida nuestra y de las otras especies y de los ecosistemas, las van a poner como una de las cosas centrales de la nueva Constitución. Van a luchar por eso por lo menos, y ahí el apoyo de todos nosotros y nosotras va a ser también fundamental. Ojalá cuando termine este proceso tengamos entonces una Constitución ecológica y por lo tanto una Constitución que tenga como uno de sus centros, como uno de sus ejes conductores, la protección del medio ambiente y la armonización entre las actividades humanas y las actividades de la sociedad y la naturaleza. Reconociendo los derechos de la naturaleza, reconociendo el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, avanzando entonces desde el medio ambiente libre de contaminación que tenemos hoy día, poniendo instituciones que defiendan efectivamente la naturaleza, una defensoría, algo como el INDH evolucionado, ¿no? Una defensoría del pueblo con un capítulo ambiental, una defensoría de la naturaleza, que debiera estar además en todas las regiones con una buena presencia. Podría detallarles varias de las propuestas. Si quieren ver las propuestas de constitución ecológica, están muchas de ellas, la mayoría de ellas, en la propuesta de la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una red de más de 130 organizaciones en Chile que hizo un estudio sobre esto. Está en la página porlaaccionclimática.cl. Ahí pueden ver el detalle. Pero creo que la pregunta va para otro lado también. O sea, pues voy a volver a mi frustración, pero es que la pregunta no tiene que ver solamente con cómo las instituciones jurídicas se modifican hacia adelante. Yo tengo mucha confianza en que eso va a suceder, pero después tenemos que hacer valer esas instituciones jurídicas. Y ahí es donde, desde la teoría uno dice, bueno, si las instituciones jurídicas son más legítimas, entonces es más probable que tengan mayor valor. Y entonces, bueno, cuando la institución está construida por mayorías como las que encontramos ahora en el apruebo y luego en las elecciones y el convencimiento social que existe sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, uno dice, ya, aquí hay espalda social para que tengamos efectivamente un futuro más ecológico. Con una constitución ecológica, probablemente con una transición económica de alguna manera, tenemos un futuro ecológico por delante. Ok. Pero ¿por qué vuelvo a mi frustración? Porque en este caso, en el caso de Quintero Puchuncaví, está también eso. Entonces, ¿qué es lo que...? Aquí ya mi pregunta cae en el vacío quizás, pero ¿qué es lo que falta para que la gente que está a cargo de cumplir las medidas las cumpla? No puedo entenderlo, y no he escuchado nunca nada razonable como respuesta tampoco. Entonces, hay una línea de poder invisible que nos impide efectivamente tener una democracia funcional. Y si esa línea de poder invisible todavía existe después del estallido social, después de todo lo que ha sucedido en los últimos 2 años, ¿se terminará de romper con la nueva Constitución? Y por supuesto yo espero que sí, porque no podemos esperar otra cosa. O sea, tengo la esperanza de que con una nueva Constitución vamos a romper esas líneas de poder invisible y vamos a efectivamente tener un país democrático con cuestiones básicas como la protección del medio ambiente y la protección de la vida de las personas. Me prefiero quedar con la esperanza que con la frustración. Pero sin embargo, creo que es absolutamente necesario que sigamos apretando porque se cumplan al menos estos mínimos y que ojalá el próximo año, cuando se cumplan 3 años del fallo,
Seguramente no va a estar todo el fallo cumplido, pero por lo menos podemos decir, ya, ahora hay un avance, ¿no? O sea, hay un cronograma, hay un trabajo con la comunidad, hay algo, ¿no? Y no respuestas vacías a los tribunales diciendo, no, sí, mira, hicimos esto, pero en realidad que no son el cumplimiento efectivo. Bueno, eso, perdón por la emocionalidad del asunto, pero gracias Natalia, gracias Sergio. Muchas gracias a ti, Ezio. Seguimos con Valentina Durán. Valentina, tendrás los mismos 10 minutos para responder o reflexionar en torno a la siguiente pregunta. ¿El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho a vivir en un medio ambiente sano se garantiza en la práctica? ¿Hacia dónde debemos avanzar para garantizarlo? Bueno, dejo con ustedes a Valentina Durán, quien es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad de París I y II, y actual directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Además, recordar que estamos recibiendo preguntas. Valentina, por favor. Muchas gracias, Natalia. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, saludar a su director Sergio Mico y agradecer a Natalia y a todo el equipo por la organización de este encuentro, pero bueno, por sobre todo por toda la pelea que ha dado y el importante papel que ha tenido en este caso tan emblemático. Este fallo, por cierto, que es histórico desde el derecho ambiental, porque claro, da cuenta de una tendencia de la Corte Suprema de exigir a través del recurso de protección el cumplimiento por parte del Estado de su deber de asegurar el ejercicio a un derecho, o sea, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque recordemos que ya la Constitución hoy tiene un derecho asociado a un deber. Entonces este es un fallo emblemático que obedece a una tendencia de la Corte y que fue posible desde la modificación de la Constitución del año 2005, que hizo procedente también el recurso de protección en contra de las omisiones, porque esto, claro, es un caso de omisiones. Pero más allá de ser histórico y que lo hemos estudiado mucho y que también lo hemos celebrado, por supuesto que tiene una nota importante, como dice Ezio, de frustración y de tristeza. Impacta escuchar el testimonio de Cata Alonso y su optimismo a pesar de todo lo que ella relata, que es realmente conmovedor y muy duro, y también frustra e indigna constatar cómo todavía falta tanto para lograr el cumplimiento de estas 15 medidas que dispuso la Corte Suprema, revocando una sentencia de la Corte de Valparaíso que había rechazado estos 12 recursos de protección que se habían acumulado. Quería hacer como algunas reflexiones, pero no desviarme mucho de tu pregunta, Natalia, pero la Corte entonces, como decía, en estos últimos años exige este actuar coordinado, lo hemos visto en varias sentencias, para prevenir y atender atentados a los derechos humanos. Entonces, una de las reflexiones que quiero hacer respecto de esta sentencia es que ya entonces se ha instalado algo que sabíamos, pero quizás no estaba claro para todo el mundo, que no podemos separar el medio ambiente de derechos humanos. Hoy ya todos entendemos que cuando se afecta el medio ambiente, se amenaza y se afecta el ejercicio y goce de los derechos humanos. Y por eso que ha sido tan importante el papel del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y esto también lo relaciono con las barreras y dificultades de acceso a la justicia ambiental, porque una de las cuestiones más dramáticas, Ezio lo sabe muy bien, porque ha dedicado su vida a defender a comunidades y a desarrollar litigio ambiental estratégico o en favor de comunidades, es la falta de acceso a asesoría jurídica, que es una asesoría muy especializada. Ahora, para llegar a solicitar acceso, a solicitar asesoría jurídica, hay que primero saber que se tiene un derecho. Hay que tener alguna mínima comprensión técnica del problema que uno está enfrentando, saber que se tiene un derecho, saber que hay ciertas instituciones para que ahí, en los plazos breves que además nos dan las distintas vías de intervención, poder acudir y tener la suerte de encontrar una puerta que golpear. También lo digo desde mi papel como profesora de una clínica ambiental, en que me frustra mucho que podemos llevar muy pocos casos simultáneamente.
Son casos que requieren un enorme trabajo, requieren además desplazarse a los lugares, y es muy frustrante que no existan, que no exista hoy día una institucionalidad desplegada en el país que brinde este servicio. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia en asuntos ambientales, que derivan del principio 10 de Río, que están contenidos en el Acuerdo de Escazú, que Chile promovió y no firmó, sabemos, y estamos esperando que el próximo gobierno, sea cual sea, pueda adherir a ese acuerdo que es tan importante, así como también esperando que esos derechos humanos estén también incluidos en la próxima constitución que esperamos se dé el país. Entonces yo quiero referirme entonces a estas barreras de acceso, y creo que en ese sentido el instituto ha jugado un papel fundamental, y yo felicito a su director, felicito al instituto en general por atreverse, por dar ese paso, porque era muy importante también instalar que aquí estamos frente a afectación de derechos humanos. Y por cierto también felicito a Natalia y sus brillantes alegatos que presenciamos en la Corte Suprema con mis alumnos. Y también hay que destacar el papel de la Defensoría de la Niñez, de la Defensoría Ambiental, de FIMA, de la organización de la sociedad civil, de todas las organizaciones que permitieron que se diera que litigaron con gran esfuerzo y que permitieron que se diera esta sentencia de la Corte Suprema, que revirtió la sentencia que había rechazado los recursos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Entonces, claro, es un fallo que es en parte reparador. No me corresponde a mí decir, hasta que no vivo ahí, decir hasta qué punto es reparador, pero claro, reconoce la vulneración de ciertos derechos fundamentales y visibiliza una situación dramática. De entre sus 15 medidas que dispone la Corte Suprema, para mí, por cierto, la más dura es aquella que dispone que cada vez que se constate la existencia de niveles de contaminación que afecten a niños, niñas y adolescentes, las magistraturas competentes dispondrán lo pertinente para el traslado hacia lugares seguros. Eso es tremendo, porque evidentemente cuesta entender, primero, esta sentencia que condenó a los organismos públicos, pero hasta donde yo sé, ni la UNEMI, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni la Superintendencia tienen chimeneas, ¿no? Y generan emanaciones. Entonces, también es bien importante observar lo que pasó y por qué la Corte Suprema no condenó a todas las empresas públicas y privadas que tienen sus unidades ahí en esta gran bahía. Porque no existía información suficiente. Entonces, tan mal estamos que no hubo información suficiente para poder condenar a los causantes de esas emanaciones tóxicas, y que causaron, además, estaba viendo en la maravillosas infografías que realizó el INEH, que causaron el cierre de 23 establecimientos educacionales, si no me equivoco, más de 20, que es bien impresionante, ¿no? Entonces, aquí no salió, y esto realmente es una vergüenza, yo me uno a la indignación de eso. Nadie levantó la mano, nadie salió a decir yo fui. Es una vergüenza. Entonces, este es un fallo emblemático porque nos muestra la debilidad del Estado en cuanto a disponer siquiera de la información necesaria acerca de cuáles eran las emanaciones, cuáles son hasta el día de hoy los contaminantes, quiénes los emiten y cuáles son sus efectos en la salud de la población. Este caso es tan importante que nosotros tenemos un curso, que es el que aprovecho de saludar a los profesores y ayudantes que probablemente lo estén viendo, y alumnos de un curso de formación general que tenemos en la Universidad de Chile, en que analizamos interdisciplinariamente los conflictos socioambientales y analizamos en particular este caso. Y en ese curso he aprendido, bueno, de profesores como Mauricio Folchi, que ha sido invitado, de Enrique Aliste, que está presente, profesora de la Escuela de Salud Pública, y por ejemplo el profesor Enrique Aliste nos hace una referencia a la situación histórica de Quintero y Puchuncaví, cómo ahí se decidió, el Estado de Chile decidió construir la fundición de Ventanas, que se empezó a construir a mediados de los 60, y junto a ella una planta de generación termoeléctrica que entró en funcionamiento el año 64, y hubo una selección de en qué lugares se iban a instalar estas fundiciones. Hubo 10 localizaciones posibles, una comisión de expertos a la que se le encargó por la Sociedad Nacional de Fundiciones. Bueno, ustedes en sus escritos parte de esta historia la recuperaron, ¿no? Y así fue que se decidió, respecto de distintas consideraciones, se decidieron estas localizaciones, pensando que ahí iba a haber una mayor dispersión de los contaminantes y que se podía
verter, ¿no es cierto?, ilimitadamente, descargar ilimitadamente en el mar. O sea, aquí se sabía que iban a haber efectos ambientales y se pensó que en ese sentido iba a ser un lugar donde iba a haber un impacto no tan menor. Y ahí hay que referir, y eso lo he aprendido de mis colegas, recordar, y como lo decía también Sergio, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas, en un documento que es bien conocido, se refiere a que muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. Pero habla de un precio. Se entendía en esa época, del año 51, que había que pagar un precio. El mercurio de Valparaíso en el año 67, lo ha citado Sabatini, ha sido algo muy citado, decía cómo los vecinos tienen que mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. O sea, ahí se comienza a inaugurar esta idea tan trágica de que pueden haber zonas de sacrificio, que es un concepto que por supuesto no podría ser jamás legalizado, porque ni la ley no podría aceptar que hayan zonas de sacrificio. Bueno, en fin, perdón, quizás me he alargado mucho con esta referencia histórica que me parece importante hacer, y yo me uno, ¿no es cierto?, a la esperanza de lo que podamos encontrar en este trabajo en una nueva Constitución. Porque claro, cuando me toca exponer lo que dice la Constitución de hoy, siempre me encuentro con alguien que levanta la mano y me dice, oiga, pero profesores, eso no es cierto. El Estado no asegura a las personas un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y tienen toda la razón. Entonces, por supuesto que otra pregunta es, podemos tener una constitución muy bonita que declare, pero después de eso viene la gestión, viene la política, viene la rendición de cuentas, y en eso, por supuesto, yo soy muy partidaria de recordar permanentemente la importancia que tienen los derechos de acceso a la participación, a la información y a la justicia en asuntos ambientales para poder permitir ejercicios de rendición de cuentas. Así que, bueno, me termino este comentario con esa nota histórica de frustración también, de indignación, pero también pensando que esta discusión constituyente que se viene ahora, al igual como lo han dicho Ezio y Sergio, nos abre quizás en nuevas oportunidades. Y por supuesto un saludo solidario a estas comunidades que han luchado tanto y que siguen viviendo permanentemente, y eso es muy frustrante, permanentemente siguen viviendo periodos, situaciones de emergencia, de emanaciones, de playas contaminadas. Eso nos debe indignar a todos y a todas. Muchas gracias, Natalia y Sergio. Muchas gracias a ti, Valentina. Tenemos algunas preguntas del público. La primera para Ezio, por supuesto, quien habló de la importancia de reconocer en esta nueva Constitución y poner al centro de ella el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también los derechos de la naturaleza. En ese sentido nos preguntan, ¿qué experiencias internacionales podríamos mirar como país? Ezio, por favor. Sí, gracias. Precisamente la pregunta da muy bien el puntapié, ¿no? O sea, son dos cosas, son dos tipos de derechos distintos. Los derechos humanos, ambientales, y los derechos de la naturaleza son dos instituciones diferentes. Respecto a los derechos humanos ambientales, probablemente lo principal es ver la evolución internacional que han tenido la idea de derecho al medio ambiente sano, derecho al ambiente sano, que está expresada en la opinión consultiva 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera bastante clara. Y a mí me gusta, y así lo dije, y además así también lo han planteado varias organizaciones de la sociedad civil, la redacción que incluye al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Porque pone la parte humana propiamente y luego el equilibrio ecológico como también un derecho fundamental. Esa redacción la podemos encontrar, por ejemplo, en la Constitución de Costa Rica, y Costa Rica es un país que es reconocidamente uno de los que tiene una mejor gestión ambiental en el mundo, en parte por este derecho, podríamos decirlo, pero finalmente hay en realidad una sinergia entre la manera de ver al medio ambiente y también lo que se va reconociendo en la Constitución. En lo que se refiere a los derechos de la naturaleza, los derechos de la naturaleza básicamente se expresan de un modo que reconocemos que somos parte de la naturaleza y que debemos entonces respetar sus ciclos, sus estructuras, sus procesos, sus funciones. Además de, eventualmente, y ojalá así sea, poner un derecho de restauración de la naturaleza. Eso, en la manera en que lo acabo de expresar, está
puesto en la Constitución de Ecuador, que es la única constitución en el mundo que por ahora tiene los derechos de la naturaleza. Pero además está puesto en varios otros instrumentos de distintos países, en leyes, en Bolivia, en Estados Unidos, en fallos judiciales, en Colombia, en Nueva Zelanda, en India, también en Estados Unidos. O sea, tenemos un avance que va ido por distintos lugares y que está recién quizás naciendo, no es muy recién, pero ha tenido un avance un poco más acelerado en los últimos años sobre lo que significan estos derechos de la naturaleza que podemos observar. Pero creo que lo más importante a la hora de reconocerlo es entender qué es lo que vamos a reconocer. O sea, qué es lo que nosotros y nosotras queremos que sean esos derechos de la naturaleza. A mí me gusta la redacción de la Constitución ecuatoriana. Y si bien la Constitución ecuatoriana ha tenido problemas de implementación, sobre todo al principio, porque el gobierno que tenía que implementarlo no era partidario de los derechos de la naturaleza, y eso complejiza mucho las cosas, esa redacción y ese cambio de paradigma es súper importante. Me pasó, por ejemplo, hace muy poco, lo compartí además con algunos colegas y a más de uno le había pasado, tener alumnos de Ecuador en cursos de derecho ambiental que no sabían que los derechos de la naturaleza eran una cosa solo ecuatoriana en este minuto. Que para ellos eran gente joven, que se crió con su constitución actual, y para ellos era como obvio que la naturaleza tiene derechos en todo el mundo, ¿cómo no? Y acá en Chile no tiene derechos, ¿y cómo lo hacen? Bueno, entonces es ese tipo de cambio como cultural y epistémico que produce también un reconocimiento de derechos de la naturaleza, una de las cosas que se buscaría con ello en una nueva constitución. Muchas gracias, Ezio. Valentina, tú hablaste sobre la debilidad del Estado para identificar a la empresa, a los contaminantes, en el fondo esta falta de acceso a la información. La pregunta apunta entonces a qué herramientas se podrían implementar para proteger efectivamente este derecho, más allá de esta garantía. Qué ganas de tener la solución mágica, ¿no? A ver, yo creo que es importante pensar cuáles son las debilidades. Yo creo que hay mucho de esto que está en la cultura y en la convicción de los tomadores de decisión. Y esto lo podemos observar muy, muy claramente a propósito de la pandemia. La pandemia nos hizo retroceder en muchos aspectos. Obviamente ha generado una grave crisis económica, un grave desempleo, una grave precarización en la sociedad, que obviamente no hace más que agudizar esa indignación que despertó nuestro estallido social, ¿no? de octubre del 2019. Ya a estas alturas como que el tiempo ha sido tan elástico que cuesta saber si fue el 2019, pero fue el 2019. Pero un estallido que por supuesto está ahí, ¿no? Está ahí durmiendo. Entonces, en relación con esa indignación, se me fue un poco la onda de lo que quería decir, con esta confusión del estallido social. ¿Tú me estabas preguntando, Natalia? Te repito la pregunta. Sí. Mira, preguntan, ¿qué herramientas se podrían implementar? Sí, ya encontré, no, ya me acordé del hilo. Lo que pasa es que estaba hablando de la reactivación sostenible, en el fondo, a eso quería apuntar. Porque a propósito entonces de esta necesidad de recuperación, nos encontramos entonces con la necesidad también de inyectar recursos a la economía, y ha habido una inyección de recursos, lamentablemente, en parte también con nuestros 10% que sucesivamente las personas han tenido que retirar, pero a través de una serie de medidas. Y esto es un fenómeno que está ocurriendo a lo largo del mundo. Es tan evidente que estamos ante una crisis climática, que estamos ante una crisis ambiental, que afecta derechos humanos. Sin embargo, cuesta tanto, digamos que todos entendamos que se puede caminar mascando chicle y que se debe hacer, que
vamos a retroceder si toda esta inyección de recursos no nos permite ir cumpliendo con los objetivos que nos estamos planteando. Es decir, aquí hay diagnósticos dramáticos sobre vulneración de derechos humanos, hay diagnósticos dramáticos sobre el estado de la naturaleza y de la biodiversidad, y lo mismo, ni que decir, sobre lo que se nos viene y lo que está sucediendo en materia de cambio climático. Por lo tanto, yo no puedo tener como tanta claridad sobre por qué cuesta tanto cumplir con esta sentencia, porque cuesta tanto que se tomen quizás las decisiones que nos permitan avanzar para cumplir con los compromisos. Yo creo que tiene mucho que ver con la política y con la conexión que tiene la política con las personas. Yo creo que en el último tiempo hemos visto cómo las prioridades ciudadanas sí están alineadas, las personas sí están entendiendo que cuando se afecta el medio ambiente se afectan sus derechos humanos porque lo viven día a día, ni que decir con el problema del agua. Entonces, bueno, no tengo obviamente la varita mágica, ni tengo las soluciones. Yo creo que, vuelvo a decir, que el acceso a la información, la participación, la justicia en asuntos ambientales son muy importantes, que necesitaríamos un deber reforzado del Estado en la Constitución. Se debe reforzar el deber del Estado de acción coordinada, de acción climática y ambiental. Y no solo del Estado, sino que también de todas las personas, incluidas las personas jurídicas, incluidas también las empresas. Por eso también es importante atender a los temas de empresa y derechos humanos. Perdón por la ida de onda, oye, son cosas que pasan, parece un viernes. Ayer estuve toda la tarde conectada en Zoom, así que pido disculpas. Muchas gracias, Valentina, por tus palabras. Le doy la palabra al director del instituto, que quería señalar unas palabras finales. Bueno, yo me quedo con la gran duda de por qué no se cumple el fallo. Ezio ni siquiera se atrevió a tirar hipótesis, aunque dijo quizás desidia. ¿Ya? Yo creo que también hay una cuestión de recursos económicos públicos, sobre todo en pandemia, bueno, a dónde los vamos a destinar, falta poder político de las comunidades que se han visto afectadas, en fin, pero esta es una pregunta clave para, dando por hecho que vamos a avanzar mucho en la garantía de los derechos humanos, podría ser una fuente de mucha frustración si lo que se conoce en la academia como el proceso de no toma de decisiones, porque hay veces que se toman decisiones, pero al momento de ejecutarse no se toman, y que es lo mismo que no se hayan tomado. Eso, yo me quedo con esa gran inquietud, pero siempre me alegro mucho este círculo virtuoso de sociedad civil, y apoyo el conocimiento experto, lo que ha planteado Valentina, lo que dice en relación con el acceso a la justicia, acceso a un conocimiento especializado, es clave también para dar esta pelea. Y por último, no puedo evitarlo, señalar con respecto a los derechos de la naturaleza, este es un Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Y siempre he tenido la duda de cómo, en lo que dice relación con nuestros deberes para con la naturaleza no humana, podemos hablar de derechos del río Vilcalma, por ejemplo, para presentar un recurso de protección. Debo reconocer que en mi cultura original, que algunos llamarían antropocéntrica, que plantea que hay dentro de la naturaleza una dignidad especial del ser humano, me gustaría tener tiempo para conversarlo mucho más. Pero creo que también es un gran debate que tiene que realizar este país, porque los procesos constituyentes también tratan de esto, de cuáles son los valores fundamentales que unen y también cuáles son los que dividen a una comunidad política. Eso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, director. Nos quedan un par de minutos. No sé si Valentina, Ezio, ¿quieren agregar algo como palabras finales? Por favor, Valentina. Yo sí, gracias. Aprovechando todo lo que quería decir cuando se me fue la onda, voy a tener que ir al doctor. Bueno, no, lo que quería... Valentina, todo nos pasa. Sí, sí, qué terrible. No, es que en un momento como que me perdí, se me olvidó hacia dónde iba. Bueno, sí. No, quería mencionar, hay varias señales que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, solo pensar en la Superintendencia del Medio Ambiente, que lamentablemente no es ese organismo que va a proteger el medio ambiente a lo largo del país que quisiéramos que fuera, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen todos sus funcionarios y funcionarias que yo reconozco.
Acaba de salir un informe de la Contraloría, un informe muy duro con la superintendencia que da cuenta de un gran número de denuncias que ni siquiera son tramitadas. Tienen un volumen enorme de denuncias que son tramitadas, sin embargo tienen una gran escasez de funcionarios, es que es dramático. En la última ley de presupuesto se les bajó también, se les disminuyó el presupuesto, entonces mientras sigamos quitándole presupuesto a las instituciones públicas que están en la defensa de los derechos humanos, que están en la defensa del medio ambiente, estamos agudizando, no solamente estamos, a ver, esto no es un problema solamente ético, estamos agudizando las vulneraciones y las amenazas a los derechos humanos. Estamos afectando el medio ambiente. Pero también si a alguien no le importa todo eso, también estamos afectando, por supuesto, el clima para las inversiones. Es decir, ¿qué estabilidad puede tener un país? ¿Qué paz social puede tener un país que le da tan pocos recursos a la protección del medio ambiente y del cumplimiento ambiental? Porque ahí estamos hablando del Estado de Derecho ambiental. Cuando las instituciones no funcionan, cuando no funcionan las instituciones, cuando no hay una sentencia, cuando hay una institución que va, que fiscaliza, que sanciona, que permita que se pueda volver al cumplimiento, ¿qué hacemos las personas? Tomamos justicia por mano propia. Y eso es lo que como abogados y abogadas, por supuesto, no queremos que pase. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que las instituciones funcionen, yo quiero que hayan respuestas institucionales, porque si no, entonces viene la corrupción, viene esto de actuar, de pelear a través de la prensa, de los medios, y de herramientas que no son las herramientas con las que tenemos que disponer los ciudadanos, ni por supuesto los abogados. ¿Quién roca más fuerte? ¿Quién pone más plata? No es eso lo que queremos. ¿Quién corta los caminos? Por lo menos yo no quiero una sociedad así. Muchas gracias, Valentina. Ezio, ¿quieres decir algunas palabras finales? Bueno, agradecerle la invitación nuevamente, Natalia y Sergio, y por supuesto el trabajo, Natalia, que has hecho en materia ambiental en el instituto, que es muy, muy valorado por mí y por la comunidad ambiental en general. Se agradece muchísimo. Creo que la fuente de incumplimiento de los fallos, a la pregunta que hacía Sergio, está en una cuestión valórica. Yo creo que finalmente ese es el punto, de cuáles son los valores que guían el movimiento político, la acción política de las personas que están a cargo de las instituciones. Y la valoración por la vida de personas en situaciones de vulnerabilidad es menor que la valoración por la producción de ciertos bienes. Y así es nomás, no, o sea, es terrible, yo lo encuentro inhumano, pero creo que esa es finalmente la respuesta, porque cuando uno tiene a una persona al frente que tiene un problema grave que debe ser solucionado, generalmente uno pone de lado otras cosas para ayudar a esa persona. Eso es como una, no sé, parte de los valores por lo menos que yo creo que deberían movernos como sociedad y como personas individualmente consideradas. Y aquí no veo que pase eso, veo lo contrario. Y entonces me imagino que tiene que ver con eso. Y no lo estoy diciendo como una cuestión de buenos y malos, no es eso, sino que hay una reflexión sobre ciertos valores que son puestos más arriba en la escala. Y entonces la producción, por ejemplo, la eficiencia en la producción y todo lo que teóricamente, porque en la realidad no es así, pero teóricamente involucra eso, como la editorial del diario que comentaba Valentina, ¿no? Entonces, bueno, pero es que esto es mucho más importante porque el hecho de que estas empresas sigan funcionando le da, qué sé yo, estabilidad al país y mayores beneficios a más personas. Yo no sé si eso es cierto. No me parece, de buenas a primeras no me parece cierto. Pero pareciera que para las personas que están a cargo sí es cierto. Ya sea porque así lo creen, o porque así les dijeron que era y nunca lo reflexionaron, no lo sé. Pero ese creo yo que es el gran punto. Y lo que propone, construyendo también sobre la idea de Valentina, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces que esto no se vuelva una pelea, finalmente? Una pelea a mano, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo las instituciones hacen que esto no suceda? La teoría es que las instituciones, a través de los instrumentos democráticos, impiden que esas cosas sucedan. El punto es que, como bien sabemos, en nuestro país los instrumentos democráticos están bastante disminuidos.
Entonces, ¿cómo va a operar esto? Probablemente, o sea, ¿cómo ya operó? Es cosa de ver la elección de los constituyentes, de los gobernadores, de los alcaldes. Ya, ahí operó. Entonces se castigó a quienes no ponen el valor de la vida por sobre los valores, otro tipo de valores. Bien, pero eso es lento y no es suficiente, ¿no? Y entonces, cosas como, voy a decir algo muy práctico, cosas como los referéndums revocatorios tienen que estar en una nueva constitución. No puede ser que no exista una manera de quitarle el mandato a una persona electa cuando incumple abiertamente con el mandato público, ¿no? Con la ley, con un fallo, con la voluntad de la comunidad, etc. Ese tipo de herramientas, que yo me imagino que las vamos a ver en la nueva constitución, porque son parte de las constituciones en el mundo, no, tampoco estoy de nuevo diciendo nada que sea muy revolucionario, simplemente como, oye, hay algo que se llama democracia, tiene unos ciertos elementos, podríamos tenerla acá en Chile, buena onda, pongámoslo en la constitución. Eso creo que nos podría dar algunas posibilidades mayores de evitar las frustraciones a las cuales se refiere Sergio. Posibilidades mayores, no quiere decir que no vamos a tener frustraciones, pero quizás van a ser menos o menos largas. No sé. Muchas gracias de nuevo, que estén muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, estando casi en la hora, agradezco mucho a nuestro director, también a Valentina Durán y a Ezio Costa, por habernos acompañado en este conversatorio a 2 años del histórico fallo de Quintero y Puchuncaví, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, Muy bien. gracias. Chao, chao.